Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, profe. A Buenos días. excepción del caballero que se acaba de aparecer hoy, como que las clases son para puras mujeres. Se presentaron, fueron puras damas. Por cierto, las más malandras del curso. Este, mm, bueno, hoy le toca empezar al tema de las rocas sedimentarias que les había hablado ayer. Y les había dicho que son las con las que más van a tener que trabajar en su vida profesional. Ya va que con este frío amanecimos cosas. Ustedes me disculpan. Bien. Que son muy abundantes. Esta es la relación, perdón, disculpen. Esta es la relación más o menos de la abundancia relativa de las rocas ígneas sedimentarias en la corteza terrestre. Por un volumen B se tomó, bueno, ese de un autor de 1975, pero sigue vigente eso, pues las rocas sedimentarias ni las ígneas han cambiado en la superficie terrestre. Todo esto es sedimentaria. Y aquí dice ígnea, pero no ponen las metamórficas en estos grados. Yo pienso, de acuerdo a mi experiencia, que más o menos es donde están las partes de las rocas ígneas, la mitad, si le pasamos una raya por aquí, es metamórfica y la otra son ígneas. Pero fíjense, la gran cantidad son sedimentarias. Por eso es la importancia del tema que estamos comenzando hoy. Es muy importante. Vamos a darle. Las rocas sedimentarias se originan de los sedimentos, por eso es que se llaman sedimentarias. ¿Y qué son sedimentos? Los materiales que aportan diferentes agentes de transportación en el planeta Tierra. Agentes de transportación me refiero a, por ejemplo, un río cualquiera que ustedes conozcan. Ustedes ven que el río transporta materiales. Se ve siempre en el lecho del río rocas pequeñas, medianas, grandes, de acuerdo a la importancia del río, transportando materiales. Y cada vez que viene temporada de invierno, aumentan las aguas en ese río y es capaz de transportar más cantidad de materiales y más gruesos y más pesados. Cuando hay lloviznita como la que ha estado cayendo de ayer para hoy, pues transporta a nivel de los finitos, de las arcillas y cosas de esas. Pero tanto las arcillas como las rocas gruesas son materiales de transporte. Esos materiales de transporte es lo que se llaman los sedimentos. Y esos sedimentos, por hablar de ríos, pero vamos a hablar de todos los agentes que se encargan de transportar materiales. Después que llega un momento en que no deposita, que no transporta más, sino que los deposita, los deja en un sitio, pues los deja en un sitio. A partir de ese momento que se quedan en un sitio, ya más adelante les explico por qué y cómo, esos materiales empiezan a sufrir lo que llaman los procesos de sedimentación. O sea, los materiales finos que trae, como la arcilla, por ejemplo, los limos, algo de las arenas, sirven de cemento para eh, consolidar todos los tipos de materiales que trae. Las rocas pequeñitas que se llaman gravas y los bloques grandes, y los cementan. Y ese proceso tarda unos cuantos miles de años en cementarse, y producto de tanta cementación dejan de ser sedimentos y pasan a ser rocas. Y esas son las rocas sedimentarias. En este caso, tratándose del ambiente de ríos, que es lo que aquí se conoce como fluvial o pluvial. No, pluvial, cuando te digan pluvial con P, es lluvia, lluvia. Cuando vean fluvial con F, es ríos, ríos que transportan, se refiere a ríos. Son uno de los agentes de transporte y sedimentación. Habla de laguna aquí, pues los lagos y lagunas son también agentes de sedimentación.
Aquí dice marino profundo, los mares, otro agente de sedimentación, ríos y por aquí creo glacial. Glacial son agentes de sedimentación. Llevamos cuatro. Y me ayudan a ver dónde dice por aquí. No hay, no encuentro en ninguna parte. No, aquí no lo puso. Pero hay un quinto agente de sedimentación que tal vez esté en otro, no, en otro gráfica adelante, que es el viento, el que carga las dunas como las que hay en Coro, o las que hay en Coro. Y para los que no saben, también hay dunas en el estado Apure, en el Bajo Apure, cerca de la frontera con Colombia, por allá hay dunas. Por cierto, más cantidad que las de Coro, y la gente conoce solamente las de Coro. Son los dos sitios en Venezuela. Entonces tenemos cinco ambientes de sedimentación, cinco señores que se encargan de producir roca sedimentaria desde que la corteza terrestre se consolidó y desde que se desarrolló la atmósfera y originó los cambios climáticos y desde que dicen que un meteorito gigante en el pasado cargado de agua se estrelló contra la Tierra. Hablo de miles de millones de años. Acuérdense que la Tierra, el planeta Tierra donde vivimos nosotros, tiene 4.500 millones de años. En los procesos iniciales de su consolidación ya era redonda, pero eso es lo que dicen los astrónomos. Meteorito cargado de agua chocó y le aportó el agua de los océanos al planeta. Le aportó el agua de los océanos. A partir de entonces, ya la corteza consolidada, la atmósfera también consolidada y ese choque que le aportó el agua comenzó a dirigir los ambientes climáticos y desarrollándose hasta hoy en día los que conocemos. Y en esos ambientes de la superficie de la Tierra, cinco agentes, los ríos, los lagos, los mares, ya van tres, los glaciales y el viento. Y el viento. Cinco ambientes de sedimentación originan rocas sedimentarias. Bien. Estos son ambientes de depositación marina, o sea, los mares. Los ríos, hay muchos ríos que desembocan en los mares. En Venezuela tenemos ríos que desembocan en los mares, sobre todo los que son de la costa central y parte de Oriente. Y parte de Oriente hay ríos que desembocan directamente. El río Chama desemboca en un lago, que es el lago de Maracaibo, ¿verdad? Pero, y el río Orinoco, nuestro principal río, desemboca en el Océano Atlántico. Cuando le digo mares, estoy poniendo en la misma condición mares y océanos, los grandes cuerpos de agua. En esos ambientes hay ríos que llegan y desembocan en esos sitios. Los ríos transportan materiales. Esos ríos cuando llegan a esos sitios le depositan esos materiales a los mares o al océano, los mares en sentido genérico. Dice, bueno, a partir de hasta el último momento en que las aguas, entre los materiales eran transportados por las aguas de los ríos, ellos se manejaban por las condiciones que ponía el río. El río es el que gobernaba cómo se transportan esos materiales. Pero cuando depositan eso a los mares, ya no, las aguas de los ríos ya no tienen por qué gobernar cómo se mueven esos materiales y pasan a ser gobernados por el oleaje de los mares. El oleaje de los mares ya determina cómo, de qué manera se van a ir depositando los materiales. Entonces siempre ahí existe la superficie que por aquí y la línea azul es el mar y encuentran a depositar los materiales. Siempre existen este tipo de relieve submarino. Estos son rocas, relieve submarino que viene así. Los materiales se van depositando, que es el rosado, la franja rosada, se van depositando, se van cayendo aquí, se van depositando. ¿Cómo se depositan en este espesor? El tipo de oleaje y las corrientes marinas, que ya vamos a hablar de eso más adelante, gobiernan el cómo se depositan esos materiales y luego los van consolidando. Porque aquí cabe otra vez, por cierto, antes de continuar, que han llegado.
Mañana vienen a buscar las grabaciones de las clases, que es hasta ayer por la tarde. Me gustaría que vinieran cerca entre 5 y 6 de la tarde, porque no tengo más tiempo para atenderlos, pero entre 5 y 6 de la tarde llegan aquí y con mucho gusto yo los atiendo, ¿sabes? Y mi señora los ayuda a atender porque ella me ayuda con la computadora. Entonces pónganse de acuerdo por favor. Si no pueden venir mañana entre 5 y 6 de la tarde por las clases, me lo avisan, pero tendrían que venir jueves. Y resulta que el jueves se me complica más la cosa a mí porque tengo que atender unos tesistas, y, pero me lo avisan para ver cuándo nos ponemos de acuerdo. Lo importante es que tengan las grabaciones, pero no tan tarde porque tienen que tener tiempo suficiente ustedes para estudiar esas grabaciones para el examen del martes. ¿Ok? Para el examen del martes. Les recuerdo, por favor, la colaboración para el examen del martes. No se los olvide, no se los olvide. No es orden que yo les doy, casi que es una súplica para que ustedes. Yo vivo de esos reales que me aportan los estudiantes. Les recuerdo por favorcito, en lo que vayan pudiendo el próximo martes, en lo que vayan pudiendo. Tampoco tengo moral para estar exigiendo a nadie nada, ordenándole nada. Es una contribución. Y así estamos casi todos los profesores. Bien, ¿qué más? Entonces, por favor, me lo avisan por el grupo, lo de la venida a buscar los materiales. Le vuelvo a repetir, todo lo que resta de la semana, cualquier duda que tengan viendo esas grabaciones, me las comunican por el grupo, que con todo gusto yo les doy respuesta. Aparte de eso, como el examen es el martes, ¿se acuerdan que yo había puesto los días martes, no los días lunes? Entonces el lunes lo dedicamos a responder también todas las dudas que tengan, todas las dudas que tengan. ¿Ok? Bien, estos son los ambientes lacustres, lacustres. Ya habíamos visto los ambientes marinos. Esos ambientes marinos que se me ha olvidado, con esta depositación, póngale que este espesor se depositó aquí, está medio horizontal aquí. Aquí la superficie está bastante plana horizontal. Aquí ya cambia la pendiente fuertemente porque se adapta a esta pendiente de la corteza, del relieve de la corteza. Bien, esos sedimentos, ya le dije que con los años dejan de ser sedimentos y pasan a ser rocas. ¿Por qué se hacen rocas si eso está bajo el nivel del mar y siempre se mantiene húmedo y no se cementa? Cuando ustedes han visto que los obreros construyen un muro, si llueve no se va a consolidar ese cemento y no pueden poner en funcionamiento esos muros. Entonces tiene que dejar que todo se seque, se seque, se seque, y de manera, en la medida que se seque, se consolida el cemento entonces se solidifica el muro. Igual pasa con los sedimentos, no puede estar en presencia de agua. ¿Qué, y es una buena pregunta para examen, no debiera yo habérselas traído, porque la respuesta está dentro de la materia que toca para el examen. ¿Qué hace que este material se haga rocas si está depositada en el fondo del mar? ¿Quién me tiene esa respuesta? Daniel Montilla, ¿qué se te ocurre pensar? Daniel, ¿Cómo era la pregunta, profe? eso, claro, pensando en la carajita, en lugar de pensar en la clase. No, ni para qué regañarlo, porque yo cuando yo era bachi pensaba lo mismo que usted, ¿no? Que mira, este espesor de sedimento marino Mm, acá termina que está horizontal hasta este punto donde va para acá, pero hasta este punto horizontal, y para que se consolide, deje de ser sedimento y pase a ser roca, tiene que ser en ausencia de agua y está bajo el nivel del mar aquí. ¿Cómo estando aquí depositado bajo el nivel del mar, a la final termina esto siendo roca? Y se necesita que haya ausencia de agua para mm. poder que se consolide el cemento. Y el cemento son las arcillas, los limos, todo eso. El material fino es el que sirve de cemento. La respuesta está en la materia que va para el examen. Así que no hago preguntas malintencionadas. Y hoy puedes equivocarte porque todavía no hemos llegado al examen. Vamos a poner a Laura que te ayude.
Laura, Laura. Otra que está pensando en el bobo, ¿no? ¿Qué piensan, Daniel? Eh, Estoy analizando todavía. Y está dentro de la materia. Sí, Recuerda, pero recuerda toda la materia que toca para el examen. ujú. No está fuera de la materia. Ah, no, sí, pero estoy. Rosa Contreras, échale una ayudadita. Rosa, pero bueno, ¿qué les pasa? Se pusieron a aparecer ahí, No, se fueron del... Échale una ah, ayudadita, Rosa. no, la verdad no sé qué decirle, profe. Piénsalo, piénsalo, piénsalo. Bien. ¿Qué hace que el agua esté ausente para poder que se consolide como roca sedimentaria? Uy, uy, me va a ser un placer rasparlos a todos el martes por no pensar. Y eso que ustedes han sido testigos de que los pongo a pensar en las clases para que no digan que soy malintencionado haciendo las preguntas, que pues, los pongo a pensar sin haberlos puesto a pensar durante las clases como práctica. Está sencillito, está sencillito. La tectónica de placas. La tectónica de placas, ya le dije que hubo un momento que la cordillera andina no era cordillera, eso estaba abajo. Pues por tectónica de placas ocurrió que esto se levantó por encima del nivel del mar y quedó al aire libre. Y en el aire libre se consolidó y se hizo roca. La tectónica de placas, porque primero llegan los materiales aquí y están en parte submarina, pero después cuando lo levanta, el mar se retira. El mar se retira, por eso queda levantado y acá al aire libre. Ya bueno, dejó esos sedimentos levantados, quedaron al aire libre. Ahí empiezan los procesos de sedimentación. Y eso tarda miles de años. En principio se hace un sedimento muy suelto, después un poquito más apretado y cementado, más apretado y sedimentado, y al final termina roca. Para darles una idea, el aeropuerto de Maiquetía, el principal de Venezuela, está sobre sedimentos marinos, sobre sedimentos marinos. No está hecho roca sedimentaria todavía porque geológicamente es nuevo, pero es un sedimento marino ya bastante consolidado, apretado, de manera que resiste todo el peso que el ser humano le ha puesto encima, incluyendo los aviones, edificios, donde vive la gente, La Guaira, todo eso. Eso es, y ese tipo de sedimento marino se llama terraza marina, terraza marina. Terraza marina. Ya apareció el aviso de que se va a ir dentro de 10 minutos. Esto como que se va cada cuarto de hora. Bien, entonces esos son el origen de roca sedimentaria en origen marino. Ya vimos eh, no, estamos viendo nada más de origen marino. Este es de origen lacustre, de origen lacustre. En el oriente venezolano, yendo de Caracas para Barcelona y Puerto La Cruz y Cumaná, la carretera que va para allá, este, vamos a suponer. Fíjese que esta era carretera y que ahorita quedó como un corredorcito aquí, que se los voy señalando, que hace que estén separados el mar y el lago interior. El lago este, son dos lagos aquí. Este si es cuadrado se ve que es hecho por el hombre. La naturaleza no hace cosas cuadradas así. Bien, y para decirle, por donde yo voy llevando la punta de la flecha, esto era en el pasado geológico, era la orilla del mar, el contacto entre el continente y el mar, era este, más o menos. O sea que esto era mar y esto era mar. ¿Ok?
No era lago interno porque este corredorcito no existía, no existía. Todo era mar. Y estos eran entrantes que el nombre de esas entrantes se denomina bahía. Bahía, eran bahías, o sea, entrantes. Esto eran penínsulas, península y bahía. Bahía, península, bahía. Bahía entrantes, península de las salientes. Como la península de Paraguaná aquí en Falcón, que es una saliente. Bien, las corrientes marinas, que es lo que me he estado refiriendo, ustedes se dan cuenta que el norte de Venezuela, tienen que imaginárselo un poquito, el norte de Venezuela en la parte central del país, donde está Caracas y sus alrededores, las costas que dan al mar ahí son de tendencia, este, son de orientación este-oeste, 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 este-oeste. Bueno, esas son las costas centrales venezolanas, de orientación este-oeste. Los vientos alisios, que son unos vientos que se originan por la península ibérica, o sea, donde están España y Portugal, en Europa, España y Portugal, de allá se originan unos vientos que vienen hacia Sudamérica, y van aumentando más velocidad y agarran más masa más masa de aire que se suma a esos vientos y se van haciendo poderosos y van viajando desde esos sitios, península ibérica, hacia las costas venezolanas, porque las costas venezolanas también coinciden norte de costa venezolana, norte de Venezuela, como somos también el norte de Sudamérica. Venezuela es norte de Sudamérica. Y esos vientos se dirigen a Sudamérica y caen diagonal, chocan diagonal a las costas venezolanas. Esos vientos, permanentemente durante todo el año. En este momento está ocurriendo permanentemente. Esos vientos, a veces, en la medida que van atravesando el océano Atlántico para venir a Sudamérica, se van cargando de humedad porque viajan de la zona esa de España, Portugal, es una zona templada. Allá tienen las 4 estaciones donde van 3 meses al año que cae nieve. Pero en la medida que van viajando a Sudamérica, dejan de estar en zona templada y van pasando poco a poco a zona tropical como somos nosotros, hablo de Venezuela, y las mares son más, el océano Atlántico, la superficie de las aguas del océano Atlántico, ya yendo a zona tropical se hacen más calientes, 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 y en las medidas que los vientos alisios pasan sobre esas zonas que se van calentando, el agua va evaporando y va cargando de vapor de agua esos vientos alisios, los va cargando de humedad, de humedad, de humedad, y cargados de humedad llegan a las costas venezolanas. Bien, pero como son vientos también, al chocar con las aguas marinas de orilla del litoral, originan una especie de ríos en este sentido, de agua, ríos de agua dentro del mar. Vamos a hacer así, unos ríos de agua dentro del mar, que también es agua, agua con agua, pero aquí unos corredores de corriente de agua así, en este sentido que va paralelo a la costa. Y en la medida que esas corrientes, que se llaman corrientes marinas, que son esos ríos de agua originadas por los vientos alisios, al chocar con las costas, por la fuerza de los vientos, hace mover esas aguas y forma esos ríos. Esas corrientes marinas en contacto con el agua del mar va arrancando materiales de la costa, en este caso sería la parte de esta península, va arrancando materiales y de aquí también viene, esto es costa también, arrancando materiales y lo va transportando así, y a algunos sectores los va depositando poco a poco en la medida que esas corrientes marinas van funcionando, los deposita y forma esta parte que son estos corredorcitos que van aislando la bahía y deja de ser bahía y pasa a ser lagos internos, lagos internos. Tenemos lagos internos y este corredorcito se llaman cordones litorales, producto de la sedimentación por las corrientes marinas. Esas corrientes litorales pasan a ser los bloques que separan posteriormente el agua de mar y pasaron a ser lagunas internas. Hay varios de esos. Yendo para Oriente, en Venezuela,
la laguna de Onare, la laguna de Píritu, en Oriente de Venezuela. Creo que tengo imágenes de eso más adelante. Hay esos lagos originados de esa manera que les acabo de describir. Aquí internamente los lagos más grandes que existen son el lago de Maracaibo y el lago de Valencia. Son los lagos naturales más grandes que hay en Venezuela. Pero hay un lago artificial grande también que existe, que es el de la presa de Guri en Guayana venezolana. La presa tiene un lago artificial formado por la presa que también está originando procesos de sedimentación. La diferencia entre las aguas marinas y esos vientos que llegan, que son los alisios, son los que hacen formar el oleaje permanente aquí, a veces más suavecito, a veces muy fuerte. Y si ocurre un sismo como el que ocurrió hace días atrás en el Caribe, en el Mar Caribe, vamos a hablar de eso más adelante, puede originar por lo fuerte que mueve la corteza, origina que se forman olas gigantescas aquí, que es lo que se llama tsunamis, que tanto se habla ahora de eso. Olas gigantescas, ese moverse tanto en las aguas del mar aquí es la que gobierna los sedimentos de origen marino, que si los deposita, por lo general son materiales muy revueltos, muy desordenados en la depositación por el oleaje permanente. A diferencia de eso, los lagos, que son pequeñas superficies de agua, tanto en extensión como en espesor, aquí hay profundidades marinas ya, aquí hay poco espesor, póngale que haya 1 o 2 metros de profundidad, 3 metros, ponle, aquí ya encuentras 10, 20 metros de profundidad o más. Entonces hay más cuerpo de agua aquí que acá. Entonces las aguas de los lagos son más tranquilas, no se produce oleaje. Como no se produce oleaje, entonces la depositación de los sedimentos es más ordenada, más tranquila, más ordenada. Quiere decir que las rocas que se forman posteriormente, producto de depositación en los mares, son diferentes en orden de depositación a las que se forman en los mares. ¿Ok? Bien, en los países árabes, en norte de África, esas zonas desérticas de hoy en día, y en la zona desértica del suroeste de Estados Unidos y norte de México, en esa zona hay huellas de que existieron lagos en esos sectores. Ya no existen por los cambios climáticos que en tiempos geológicos han ocurrido, pero allí hay huellas de grandes lagos que existieron. Cuando existieron, depositaron materiales, hoy en día están presentes en la superficie, porque el agua ya no existe allí, pero los sedimentos sí quedaron como testigos, sedimentos de origen marino, y la gran mayoría de esos sedimentos de origen marino. Sí. Aló, alguien que me responda, que me esté escuchando. Sí, profe, se le escucha. Ok, gracias, gracias. Bueno, habíamos quedado en la en los ambientes lacustres, en los ambientes lacustres. Entonces, los sedimentos mayoritarios que dan lugar a rocas en esa zona son sedimentos finos, tipo arcilla, tipo limo, porque como no hay tanto oleaje que carga materiales gruesos, entonces va a dar lugar a rocas arcillosas cuando sean eso. Eso está pasando mientras que en el lago de Maracaibo, por ejemplo, para dar una idea, le llegan ríos como el río Chama, que el río Chama, mire que carga materiales. Ese río Chama yo siempre lo he visto como buenísimo para llevar a la suegra que se bañe allá un día que vaya a caer aguaceros, para que se la lleve. Pero no la suegra que tengo ahora, porque no tengo suegra, es la que tuve antes. Aquí me están pegando por andar hablando pistoladas. Bien, ese río Chama carga materiales que por allá cerca de Bobures, el río Chama desemboca en el lago de Maracaibo y aporta mucho de esos materiales. Recuerden también
que ustedes lo conocen porque ustedes han caminado por zonas de calles de pendiente fuerte o calles de poca pendiente, este, las zonas donde los ríos llevan agua y es fuerte la pendiente, pues se facilita por gravedad que transporte rocas gruesas y pesadas. Pero cuando llega, por ejemplo, a la planicie del lago de Maracaibo, ya deja de estar transportando las rocas más gruesas porque la gravedad se va en contra, por lo que es casi horizontal la planicie allí, y entonces va transportando solo sedimento fino, sedimento fino. Solamente cuando hay grandes crecidas logra cargar materiales a nivel de gravas. Gravas, para decirle, puede tener 2 3 centímetros de diámetro, ese tamaño rocoso, 2 3 centímetros, no más. Por ahí anda, cuando mucho 5 centímetros, pero no pasa de esos diámetros, de esas longitudes. No rocas gruesas de 2 3 metros de diámetro y de toneladas de peso, no llegan allá al lago de Maracaibo. Y se deposita en el lago de Maracaibo. Y si esta zona, por decir, voy a retroceder, voy a imaginarme que este es el lago de Maracaibo, ¿no? Que no sea ambiente marino, sino fuera el lago de Maracaibo. Y esto es el fondo del lago de Maracaibo, pero que no fuera así, sino que fuera así. El lago de Maracaibo, todo el tiempo el contacto entre el agua de mar y el material rocoso debajo sea con esta pendiente, ¿verdad? Y si se le llega el río Chama, que esto no existiera, le llega el río Chama aquí y desemboca aquí, pues los materiales finos se van distribuyendo, como son aguas tranquilas, pues son lagos, lo más pesado se deposita aquí, menos pesado, menos grueso, menos grueso, menos grueso, hasta los más finos. Va gradando desde lo más pesado y más hasta lo más fino. ¿Ok? Esa es la forma de depositación del lago de Maracaibo. Ocurre también en el lago de Valencia y debe estar ocurriendo con toda seguridad en el lago formado por la presa de Guri en la Guayana venezolana. Bien, ese es otro ambiente de sedimentación, el lacustre. Este es el ambiente de sedimentación eólico. Eólico es referido a vientos, vientos. Esta es una zona de dunas, como las que existe al sur y sureste de Coro y en la parte sureste del estado Apure, casi que en contacto con el territorio federal, con el estado Amazonas y al sur con Colombia, y al sur con Colombia. Esta es una foto. Esto se llaman rizaduras. Esto lo origina el viento, lo origina el viento. Y está denotando la dirección del viento, la dirección del viento. Esta es una duna. Esto es una duna o, o médanos, que es el nombre que a las dunas se le da el nombre aquí en Venezuela. Se le llama médanos, pero son dunas. Y la forma de depositación de ellas es que es asimétrica, no es simétrica, tal como se ve aquí. ¿Por qué? Porque aquí se ve que el viento viene en la dirección que estoy marcando la flecha, viene en esta dirección. Siempre la pendiente de este lado de que recibe el viento es más suave porque el viento trae arena, mayoritariamente arena, y bueno, si transporta la arena, transporta los limos, la arcilla, porque son más livianos también. Entonces, transporta los materiales y los vientos no transportan más allá de las arenas. O sea, limos, arcilla, limos y arena. O sea, son diferentes texturas dentro de lo que genéricamente los tres se llaman finos, sedimentos finos. El más grueso de los sedimentos finos es las arenas. Después vienen los limos más. Las arenas se ven a simple vista, las agarra con la mano. Los limos tiene que forzar la vista o ponerse una lupa para poder ver los granos esos. Y las arcillas tiene que meter la muestra de suelo bajo un microscopio para poder ver los granos, para que veamos la diferencia en tamaño. Pero los tres se catalogan como los elementos finos. Ya gravas que le dije que es varios centímetros, de ahí para arriba va subiendo y ya son materiales gruesos, los gruesos y los finos. Y los vientos solamente son capaces de transportar finos, las tres texturas de los finos.
Y a la medida que va transportando en este sentido, va depositando aquí porque las trae, las masas de aire traen esos materiales y los depositan aquí y por eso va formando en este sentido la pendiente más suave, inclinada pero más suave, menos inclinada. Y aquí cuando llega acá, como está en el lado que no está bajo la acción directa de los vientos, porque lo está protegiendo este lado de acá, entonces ellos por gravedad se vienen aquí abajo, por gravedad, ya no porque el viento los deposita, sino por gravedad se van depositando y forma pendientes más fuertes. De ahí la asimetría, más suave y aquí más así. Por eso cuando vean las ven de esa manera. Y de esa manera se van formando las dunas que este lado de acá, a veces por tanto material que traen los vientos aquí, extiende la depositación hacia acá y por el otro lado la extiende también y por eso las tienen forma de media luna, tienen forma de media luna, porque los laterales se van depositando en los laterales, se van depositando en los laterales. Esa una duna. ¿Cómo se forman esas dunas? Porque los vientos cuando van cargando esos materiales, de repente, antes de que existiera la duna aquí, había un resto de roca que sirvió de obstáculo para que el viento cargara libremente esos materiales que traen. Entonces, como le sirvió de obstáculo, quedaban del lado de acá, de la roca, depositados materiales porque la roca impedía que siguiera transportándolos. Y así se fue rellenando y se fue depositando y se fue depositando hasta que en el núcleo aquí queda la roca y están los materiales depositados acá. Bien, eso por decir la formación natural de las dunas. Pero, pero ahora hay formas no naturales. La gente deja neveras, lavadoras que ya no le sirven, podridas, etcétera, los deja aquí y pasan a ser los obstáculos. Camas también, colchones de las que vi por allá en el sur de Coro se ve eso, que han servido ya no de obstáculos naturales, sino de obstáculos artificiales y se han formado dunas allí. Y las dunas permanentemente están cambiando porque como los vientos, esos alisios que yo les hablé al principio en la clase, permanentes siguen, entonces siguen transportando materiales y de pronto arranca también lo que ha depositado aquí anteriormente, va arrancando y si encuentra otro obstáculo más adelante aquí, empieza a formar una duna más acá, una duna más acá y las dunas van migrando por la acción de los vientos. Y, y estas formas es el que le va indicando cómo se van formando. Si ustedes han ido a la playa, que uno se acuesta en la playa a aguantar solo un poquito, este, aguantar sol y a ver los hilos dentales que pasan. Porque no crea que por profe está lleno de canas, no mira. Claro que miro, ¿no? Este, pero la próxima vez que vayan, les aconsejo, con un ojo miren y con el otro ojo vean las rizaduras, para que vean cómo se va gobernando y porque así quedan las rocas cuando se consoliden. Hay rocas ya formadas que uno las ve y les observa las rizaduras. Entonces uno dice, esa roca es de origen eólico. Eólico es referido a vientos, a vientos. Bueno, ahora, estas son remanentes que se las quise poner. Fíjense que ya está, eran antiguas dunas de ambientes eólicos que se habían depositado, aquí quedan restos de algo, de formación de dunas, aquí. Y estas antiguamente eran dunas que se habían depositado, que ya cuando estaban el material depositado, cesaron las condiciones del viento localmente, porque como hay tantos climáticos, han habido muchos cambios climáticos desde que se formó el planeta Tierra. En tiempos geológicos han habido muchos, no han habido que es nuestro primer cambio climático. No, han habido muchos. Lo que se cree que que está empezando a ocurrir ahora va a ser más catastrófico porque el ser humano ha contaminado mucho la atmósfera y eso le ha hecho que la atmósfera cambie su dinámica de actuación y por eso se cree que vaya a ser los cambios climáticos muy fuertes. Bien, pero esto ya eran antiguas dunas que el material ya estaba bastante consolidado, pues si no está consolidado esto se hubiera disgregado todo y se hubiera caído como granos de arena dispersos, pero ya estaba semi-cementado, para decir así, semi-cementado y empezó a ocurrir, el mismo viento se encargó de erosionar la luna, de la duna, perdón, de erosionar la duna,
y por esas formas de accionar de ese viento posteriormente y por la erosión fue dejando estos restos de estas formas así. Pero se ve que son sedimentos ya semiconsolidados. Todavía no es roca, pero son sedimentos semiconsolidados para que se mantenga así como columnas. Bien, estos son los ambientes de río. Ya le dije que cuando escucharan la palabra fluvial está referido a río, los ríos nuestros. Estoy tratando de aumentarle el tamaño y no me responde la computadora. Bueno, no importa, de todas maneras aquí se ve. Fíjese que los ríos transportan todo tipo de material, grueso, mediano, fino, grueso, mediano, fino, grueso, mediano, fino, y estos son los elementos gruesos rocosos. Ustedes ven que hay rocas blancas, rocas grises. Entonces, este río viene de acá para acá, viene de estas montañas. De acuerdo a la variedad de rocas que tenga la montaña en las partes altas del río, el río arranca esa variedad de rocas, tipos de rocas distintas, y las va transportando, y es la causa por la cual en esta imagen se ve variedad de rocas, variedad de rocas. Si en estas montañas solamente había un tipo de rocas, aquí no hubiera sino solamente restos rocosos blancos, por decir algo, fuera homogéneo. Pero si hay gran variedad en las montañas, entonces restos rocosos Tanasá. Y lo que envuelve estos restos rocosos es el material fino que está sirviendo de cemento. Aquí está bastante avanzada la cementación y da lugar a un tipo de roca sedimentaria. Y le voy a mencionar la primera roca sedimentaria, que es conglomerado. Conglomerado. Esto es un conglomerado, roca sedimentaria de origen fluvial. ¿Ok? Hay conglomerados también de origen marino. Acuérdese, porque el oleaje, como es característico de las zonas marinas, entonces puede transportar variedad de las. ¿Y qué tanta variedad? Bueno, esas famosas corrientes marinas, si pasaron por zonas costeras donde había variedad de rocas, pues variedad de rocas depositó. Entonces, este, y ese es el conglomerado, y así se forma, pero si las aguas que trae el río no es una zona donde caen aguaceros fuertes por propiedades climáticas de ese sitio, sino que una lluvia mojapendejo es la que cae siempre, entonces el río no es sino transporta solamente arenas, porque no tienen fuerza para transportar materiales gruesos. Bueno, entonces se depositaron arenas, que no es esta imagen, y esa arena también sufre cementación con el correr de los años geológicos y al final, luego ya de cementada, da lugar a la segunda roca sedimentaria que les voy a mencionar, que se llama arenisca. Arenisca. Ya llevamos dos, conglomerado y arenisca. Conglomerado ya tiene que la idea de variedad de restos de rocas gruesas y arenisca, puros granos de arena cementados. Ok. ¿Cuáles son los minerales que contienen las rocas sedimentarias? Los minerales que contienen las rocas sedimentarias son de dos tipos. Acuérdense que les he dado en la clase que las rocas constan de minerales y los minerales de elementos químicos que se han unido de una u otra manera. Este, entonces, las rocas sedimentarias, muchos de los minerales que contienen son heredados de las rocas que se depositaron allí. Voy a volver un poquito para atrás. Esta, por ejemplo, los minerales que que tenía originalmente este resto rocoso, que voy a inventar en este momento que esta roca fuera ígnea, pues los minerales de esa roca original ígnea ahora forman parte de la roca sedimentaria. Si esta roca negra que ven aquí, estoy inventando también, fuera metamórfica, contiene minerales. Entonces, los minerales que contienen estas rocas metamórficas ahora forman parte de la roca sedimentaria. Por eso que digo que son heredados de las rocas originarias. Esos son uno de los dos tipos de minerales, los originados de las rocas originarias.
Y los otros es que durante esos procesos de sedimentación que yo les hablé, ayer se los adelanté al finalizar la clase, esos procesos de sedimentación se originan nuevos minerales porque se producen nuevas reacciones químicas y originan nuevos minerales donde es, por ejemplo, la arcilla. Ya le dije que la arcilla, desde ayer se los dije, es mineral producto de la descomposición en la superficie terrestre de los minerales que conforman las rocas que se van pudriendo, que se van descomponiendo. La lava no trae arcilla, se forman rocas ya existentes. Y los intemperismos químicos, los granitos, la biotita que le dije ayer que era un tipo de mica de meteorización rápida, los feldespatos que es lo más cerquita de estabilidad de la sílice, que la sílice se llama cuarzo también, cuarzo. Óxido de sílice es el que se llama cuarzo, óxido de sílice, que es la unión más compleja, con más sencilla, oxígeno, sílice. ¿Verdad? Pasan a ser los un poquito más degradables, pero todavía son confiables. Se meteorizan cuando se descomponen los dos en materiales en climas muy extremos, como el del Vigía, por ejemplo, o la Guayana venezolana, se va descomponiendo y da lugar a arcilla. Dan lugar a arcilla. Estos minerales son removidos por las aguas escorrentías, por ejemplo, un río que se lo va cargando. Los minerales removidos hacen que la roca se desmenuce, se disgregue toda y se desmorone toda. Pues por eso les dije que dejan de ser roca y pasan a ser suelo, roca, la tierra que uno conoce. El cuarzo, que ya les dije que es óxido de sílice, de mayor cantidad, que es casi puro sílice, el cuarzo mineral resistente al intemperismo es dejado abandonado, pero permanece como cristales de cuarzo, que fue el ejemplo que le puse ayer de la mesa de Guanipa, al sur del estado de Anzoátegui. Los más resistentes, ellos se mantienen. Pero ya le dije, bueno, si en ese conglomerado de la imagen que le mostré anteriormente también habían restos de roca, ya les mostré, les inventé que había restos de roca ígnea, metamórfica, pero también pudieran haber restos de rocas sedimentarias formadas en años geológicos anteriores. A su vez, una roca sedimentaria puede dar origen a otra roca sedimentaria. O sea, rocas, tanto la ígnea, metamórfica como sedimentaria, pueden dar lugar a rocas sedimentarias, siempre que estén expuestas en la superficie a la acción de los 5 agentes de sedimentación que les mencioné, que son los glaciares, el viento, los ríos, los mares y el viento. ¿Qué? Se me olvidó uno. Lagos, mares, ríos, glaciares y viento. Esos son los 5 agentes de sedimentación. La textura de las rocas sedimentarias. Yo les había hablado en la clase de ayer de la textura de las rocas ígneas y les expliqué por qué la importancia de las texturas en las rocas ígneas, que fue cuando les hablé de los fenocristales y todo eso. Ok, ahora hablemos de la textura de las rocas sedimentarias. También son muy importantes que el ingeniero, como ustedes, tome en cuenta la textura para saber si puede confiar en esa roca para trabajar con ella en ingeniería. Acuérdense las 2 causas, las 3 causas, se las recuerdo, por las cuales el ingeniero tiene que conocer las rocas, es si esas, por ejemplo, que yo tengo mucha experiencia en carreteras, si la base rocosa donde usted va a hacer la planada de la carretera, porque por ahí circulan los carros y las gandolas, es suficientemente fuerte y no se esté hundiendo esa calzada. La otra, como usted hizo esa calzada en las laderas de montaña, entonces le queda un corte, que ese corte que se llama talud no se les venga abajo. Es la segunda manera que usted tiene que estar seguro cuando sea ingeniero, que dé orden a la máquina que corte allí, no se les venga eso abajo. Y la tercera es para utilizarlo, la tercera, porque viene una cuarta también. La tercera es para la mezcla. Usted cuando va a hacer muro le agrega restos de lo que ahí sí se puede decir en ingeniería vial, que es cuando la única manera que donde se dicen esos términos es la piedra picada porque las picó en bastante fina a nivel de agregados, de grava, a nivel de grava que le dije que de pocos centímetros de diámetro, a niveles de grava para mezclarlas con el concreto para hacer muros, por ejemplo
Usted tiene que saber que ese tipo de roca que se altera muy rápido, no debe utilizarla para agregarla con cemento porque después quedan puestos el sol y el agua y se van deteriorando el muro. Pero también se utiliza para la mezcla para el asfalto, para asfaltar las carreteras y las calles. Cuando vean asfalto, usted que vayan caminando, miren para el suelo para que vean que tiene restos rocosos. Entonces, no todo tipo de roca reúne los requisitos para eso. Son las formas como el ingeniero necesita conocer la geología. Y para eso también requiere, cuando ve la roca, qué textura tiene. Concierne el aspecto físico general de una roca, el tamaño de los granos. El tamaño de los granos me refiero a a este tamaño, o pequeñito o más grande. ¿Ok? El tamaño de los granos de los minerales se refiere al tamaño. La forma, aquí tiene redondeada y aquí está angular. Aquí está que termina en punta, esta forma. Estas formas son muy claves, conocer las formas redondeadas o angulares, el tamaño, la forma y el arreglo. Si se han depositado, por ejemplo, vuelvo otra vez, este es un arreglo desordenado. Aquí no hay un orden, está desordenado. ¿Ya? Si es ordenado o es desordenado. Eso, el tamaño, forma y arreglo de las partículas que constituyen la roca es, eh, constituye la textura. Eso también, esa definición también va para la textura de rocas ígneas que toca por el examen. Existen dos tipos principales de textura en las rocas sedimentarias: clástica y no clástica. Le voy a decir en qué consiste. Yo no sé si venga una definición más adelante. No, entonces se las voy a dar ahorita. Clástica y no clástica. ¿Qué significa clástica? Textura clástica. Cuando un río o el oleaje del mar depositan esos materiales porque se produjo por arranque, transporte y depositación o sedimentación, el arranque, un río los arrancó en las partes altas del río, cuando en el río, en las partes, de partes altas de la montaña, arrancó esos materiales. Bajando por las laderas de la montaña, los va transportando. Y cuando llega a las partes bajas que no tienen tanta pendiente, ahí deposita. Entonces siempre hay un sitio de arranque, transporte y sedimentación. Bien, cuando es ocurrido ese arranque, transporte y sedimentación por medios mecánicos, por ejemplo, la acción del río, el agua va haciendo acción mecánica allí. La fuerza del agua por la pendiente, por el volumen, por todo eso, ejerce una acción mecánica. Y cuando ocurre, finalmente la roca resultante tiene textura clástica, porque fue la originada por arranque, transporte y sedimentación por medios mecánicos. O sea, en este caso, fuerza de los ríos, medios mecánicos. Eso es la textura clástica. La textura no clástica, porque los medios mecánicos están ausentes. Y les voy a poner ejemplo. Lleva un poco de agua cargando material muy fino, por ejemplo, solamente arcilla. La arcilla es tan liviana que puede ser transportada en suspensión por el agua, ni siquiera arrastrada, sino va en suspensión por lo livianita que es la arcilla, el material arcilloso. Por decir polvo, pues, polvo de tierra. Y cuando lo va transportando mientras el agua se está moviendo, pero cuando el agua queda quieta, que no es río, ya tendría que ser lago, por ejemplo, o laguna, y si son lagos pequeñitos, pues más quieta se queda todavía, y en la zona no corre mucho el viento. Y entonces, ese material arcilloso que es transportado en suspensión comienza a decantar, a irse al fondo por gravedad. Va decantando, va decantando, va decantando en la medida que el agua se va evaporando y al final el material arcilloso queda depositado y con los años da lugar a un tipo de roca arcillosa que se llama, y le voy a nombrar el tercer tipo de roca. Ya habíamos visto los conglomerados, las areniscas, y el que proviene de las arcillas se llama lutita.
lutita, con L de luna, lutita, lutita. Ese nombre, memorícelo bien, téngalo bien presente, porque la lutita es la roca menos apta para trabajar en ingeniería. Más adelante la vamos dando más detalles de eso. Pero ya hemos visto entonces conglomerado, arenisca y lutita. Ese proceso por decantación o, y evaporación o solamente evaporación, lo que sea, es, es como se forman las rocas no clásticas. Tienen textura no clástica, porque no han habido medios mecánicos de fuerza que revuelvan todos esos materiales. ¿Ok? Ahí es lo que distingue y es lo que caracteriza las texturas clásticas y no clásticas. Vamos a ver qué es esto. Ah, bueno. Es de acuerdo al tamaño de los, de los agregados, tamaño de los agregados, o sea, ¿qué agregados? Son los materiales, si es demasiado fino o roca muy gruesa, ¿no? Aquí está, roca muy fina es la arcilla, ya le dije que la más pequeñita tiene estos tamaños y aquí va aumentando el tamaño, que ya le dije que la arcilla solamente se ve al microscopio los granos y cuando se da lugar a la roca, arcilla formada de la arcilla. Aquí debieran de haberle puesto lutita, lutita. Se origina por la cementación de la arcilla. Los limos son un poquito más gruesos, son un poquito más gruesos. Y aquí los catalogan como limón fino, limo mediano, limo grueso, que están entre 2 y 6, entre 0,02 y 0,06 milímetros. Esos tamaños. Cuando consolidan, dan un lugar a una roca llamada limolita. Limolita. Y las arenas, que también aquí las está catalogando arena fina, mediana, gruesa, con estos diámetros, da lugar a la arenisca. La arenisca. La grava, que ya le dije que tiene varios centímetros de espesor, también la catalogan como pequeña y mediana, aquí 2 centímetros, de 2 milímetros a 6,3 milímetros. A 6,3, esto ya son centímetros. 2, 6,3. Ya no, 20. Ya esto es grueso, ya esto es grueso. Ya le dije, de varios centímetros de espesor. No sé cómo definir esta tabla de esto, pero son gruesos. Da lugar a los conglomerados, a los conglomerados. Y la piedra es el bloque grueso. El bloque grueso, por lo general, es muy raras veces que está bloque. Yo he visto conglomerados. Vamos a ver conglomerados en la salida de campo. Este, mm, que algunos de los elementos gruesos que tienen llega a tener el bloque hasta 30, 40 centímetros, casi medio metro. Eso quiere decir que fueron producto de deslizamientos rocosos y después que se produjo esa masa que deslizó de unas laderas de una montaña, se depositó abajo y pasaron miles de años allí, ese depósito consolidó y dio lugar a ese conglomerado. Entonces los principales tipos de rocas sedimentarias son la lutita, limurita, arenisca, conglomerado. Estas son las rocas de origen clástico, porque todas son formadas por acción mecánica, ¿ok? De origen clástico. Vamos a mencionar después las rocas de origen no clástico. Bueno, ya esta es otra forma de ponerles los tamaños para que se vea con el tamaño de las gravas, tamaño de las arenas, en los limos y las arcillas. A esto me refiero con la forma de los granos. Los granos pueden ser muy redondeados. Cuando los granos son redondeados es porque han sufrido bastante transporte por aguas, porque por tanto fuerzas y tanto golpeteo de las olas marinas o de los ríos cuando las transportan, la angularidad de las rocas originales, de los restos rocosos, se va perdiendo y se van redondeando. Es por eso que cada vez que ustedes se acercan a un río, ven que la roca es redondeada, redondeada. Mientras más redondeada es que ha sufrido más golpe y más transporte. Menos redondeada, menos transporte, y así va hasta acá, desde muy redondeado hasta muy anguloso. Y les voy a dar otro tipo de roca sedimentaria. Cuando el conglomerado, que ya se los expliqué, contiene
solamente material redondeado es que se llama conglomerado propiamente. Pero hay otro tipo de conglomerado porque su origen es así también, porque tiene granos gruesos, de granos gruesos y granos finos, este, que no se llama conglomerado, aún siendo conglomerado, que son los que contienen granos angulosos. Las que contienen granos angulosos también son conglomerados, pero reciben, para diferenciarse de estos, reciben el nombre de brechas. Brechas, brechas. Brechas son conglomerados con agregados angulares. Y el conglomerado en sí, pues son conglomerados con material redondeado. ¿Ok? ¿Qué, y qué significativo es, qué significación tiene esto para ingeniería? Porque no es lo mismo tener un material, un conglomerado con material redondeado que tener un conglomerado o brecha con material angular. Si usted tiene un conglomerado con materiales redondeados, y voy a poner la imagen nuevamente, esta, si fuera puro redondeado, usted se da cuenta que el material fino que sirve de cemento se adhiere por completo a todas las orillas de la parte redondeada, mire, se adhiere por completo. No hay espacios vacíos, no hay espacio vacío. Mientras que si hay material angular, como por ejemplo este, no se distribuye el material cementante tapando por completo la superficie externa del agregado, sino que quedan espacios vacíos. Esos espacios vacíos, por ahí puede penetrar posteriormente el agua de lluvia de los ríos y empezar a descomponer ese conglomerado. Para que se vayan viendo que conglomerado, entre conglomerado y brecha, ¿cuál de los dos preferiría usted trabajar? ¿Sí? ¿El conglomerado propiamente o la brecha? La brecha tiene más espacios vacíos por donde el agua penetra y aquí todo está completamente cubierto. Y entonces el agua no penetra tanto para descomponerla. Esas son las cualidades que tienen que tener en cuenta en ambas rocas. Esto, ah, fíjense que les había hablado originalmente aquí, el tamaño. La, el tamaño, ya les vi el tamaño, que eran más gruesos o más pequeños. Este, eso del tamaño, si encontramos mucho material grueso, es porque la cosa fue violenta cuando fue arrancado y transportado, porque fue capaz de transportar material grueso y pesado. La forma se refiere a la redondez o la angularidad que ya les expliqué también. Y el arreglo, que es lo que vamos a ver aquí. El arreglo de los granos, cómo se depositaron, arre- ordenada o desordenadamente. Fíjense esto. Arreglo de los granos. Si usted encuentra conglomerados, por ejemplo, donde todos, y esto es material redondeado, y todos los encuentra horizontales, arreglados de manera horizontal, quiere decir que fueron aguas tranquilas. Fueron aguas tranquilas. Como fueron aguas tranquilas, se tomaron el tiempo suficiente para que el material cementante se metiera tapando todos los huecos y lograran cementarse. Si usted ve material puesto así de manera desordenada, no fueron aguas tranquilas, fueron aguas violentas. Entonces siempre va a identificar que pueden ocurrir espacios vacíos por donde el agua penetre. Entonces, el arreglo de los granos desordenado u ordenado da muchas características de comportamiento de la roca, ya sea competente o incompetente. ¿Ok? Puede haber también, por ejemplo, en estos ambientes de orillas de mares, vamos a poner, vuelvo para atrás. Este, vamos a suponer que esto no era mar, sino lago, o sea, no hay olas, aguas tranquilas. El río viene y transporta sus materiales acá y los va depositando, que es lo que es el espesor rosado ahí. Bien, lo va depositando, depositando. Y el río trae de todo tipo de material, grueso, mediano y fino. Bueno, cuando llega aquí, que cambia la pendiente para acá, de las rocas que están por debajo de las aguas, que cambia esta pendiente de acá a acá fuerte. El material ha ido de lo que le depositó el río aquí, ha ido viniéndose por acá. Ya le dije que aguas tranquilas porque son de lagos, aquí no hay olas.
Entonces puede ir por gravedad escurriendo. Lo más pesado y grande, por gravedad tiende a irse para acá, tiende a irse para acá y se deposita lo más pesado aquí, lo más pesado y más grueso. Y aquí va agradando a menos pesado y menos grueso y menos grueso y menos grueso. Lo que quiere decir que hay una transición de jerarquía de tamaño y peso de los materiales desde aquí hasta aquí. Más grueso y pesado, menos grueso y pesado así. Entonces da rocas más mixtas porque es transicional, no hay línea límite entre fino, mediano y grueso, sino que es transicional. Entonces rocas mixtas que tienen comportamiento mixto. Eso hay que tenerlo cuidado porque entonces la roca no se comporta homogénea. Algunos sectores de la roca se comportarán de una manera y otros sectores de otra manera. Pero esos tipos de depositaciones ocurren en la naturaleza. ¿Ok? Aquí. Textura clástica. Aquí está ilustrado. Yo estaba con la cosa que le había puesto. Estos señores, Giovanni, estás ahí, ¿verdad? Sí, profe, dígame. Te estoy mostrando esta imagen. Ujú. Textura clásica. ¿Esto es un conglomerado o es una brecha? Coño. No, eso no es coño. En, No, no, yo sé, claramente eso no es, yo sé. en geología no hay rocas que se llamen coño. Y Mm, de acuerdo a la clase como se las he dado, no sabes, no te da. No, lo que pasa es que he tenido medio interrupción. Sé que lo explicó perfectamente, pero Qué no. dice Miguel? Digo, don Daniel. Daniel Montilla, dime. A simple vista diré que es conglomerado, pero lo estoy lanzando a pegar, pues, le soy muy honesto, no. No, no importa, no importa. Acuérdense que hoy no es día de examen y ustedes pueden equivocarse porque para eso son estudiantes. El que no puede equivocarse soy yo. ¿Qué dicen Daniel Montilla? Dime. Daniel. Ah, otro que está escribiéndole a la boba mientras yo doy clase. Mi- Sí, bueno, eso Mi- diría que es un conglomerado. Miguel Vicuña, ¿qué dice? A ver si está de acuerdo con Giovanni. Miguel, ¿qué, qué dice Miguel? ¿Esto es conglomerado o es brecha? Ahí está la vaina. El profesor esmerándose en enseñarles y ustedes no viendo pornografía o pensando en la boba. Mm, ¿Qué dice Miguel? Como Miguel tampoco lo dio, Ahora sí me escucha, ¿no? vamos a preguntarle a las damas, pues no vayan va a decir que las damas lo vayan a vencer a ustedes hoy. María Peña, ¿qué dices? Me refiero a esto, a esto. ¿Es conglomerado o es Una brecha? brecha, ¿Cómo? Que no te escuché, María. una brecha. Una brecha. Giovanni no es conglomerado.